Hola a todos y una vez más estoy súper feliz de que nos acompañen a ya nuestro sexto episodio, Almita. Sexto. Sí, sexto episodio. Almita, aquí la tengo conmigo. Estoy súper feliz y pues bueno, ya la van a ir conociendo el por qué está aquí. Y pues bueno, es algo que hemos platicado mucho, mi Almita. Es un proceso en el que hemos estado juntas por mucho tiempo y es esa esperanza que existe después de una tormenta, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy Almita está aquí para unirse a este proyecto de vulnerabilidad y por eso es que invitamos a este tipo de personas que vamos a ser vulnerables y que de esta manera podamos ayudar a lo que otras mujeres estén sintiendo. Y al escucharnos, al escuchar sobre todo a las invitadas, pues digan, ay, no inventes, o sea, no soy la única a la que me pasa esto. Entonces, de esa manera que no te sientas sola y que sepas que realmente hay una comunidad muy grande, en este caso, una comunidad específica que vamos a ir hablando más adelante. Entonces, pues bueno, mi Almita, qué emoción tenerte por aquí. Y pues bueno, ¿cómo ves si jugamos el jueguito de las cartitas? Bueno. ¿Sí? Vamos a sacar una carta, es una pregunta X como para saber un dato random de ti y también yo lo contesto. Entonces, ¿qué dice? Dice así, platica tu mejor y peor etapa vivida hasta hoy. ¡Guau! Empezamos recios. Ya sé, con todo. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Tú. Empiezo yo. Mejor, híjole, yo creo que ser mamá ha sido lo mejor que me ha pasado. Si algo disfruto en esta vida es ser mamá. Soy mamá de 4 espectaculares niños. Mi hija la mayor tiene ya 15 años. 15, 10, 9 y 8 años son la edad de mis hijos. Entonces yo creo que lo mejor que me ha pasado es eso, ser mamá. Es una experiencia, no es un día y no es un momento. Es lo mejor que me ha pasado en los últimos 15 años de mi vida, aprender a ser mamá, porque no lo sé hacer. En realidad es algo que no sé hacer, es aprendido, pero yo creo que es la mejor experiencia que he tenido, es ser mamá. E ir aprendiendo. Ir aprendiendo, preparándome. Soy súper ñoña, me gusta leer, no leo un libro completo. Jamás. Te puedo decir que nunca he leído un libro completo. Yo leo de atrás para adelante y cuando se me antoja y lo abro y donde cae lo leo. Y tengo como muchísimos libros, pero sobre todo de niños que comen, que no comen, cómo duermen, dónde duermen. O sea, yo era de las mamás que daba pecho, le hacía repetir y marcaba de qué lado le tocaba dormir para que la cabeza estuviera bien acomodada, para que la cabeza fuera perfecta y no tuviera el tema del portabebé, el tema de la cabeza de lado, los alimentos, era una mamá así, ¿no? Con la primera de mis hijas y sobreprotectora. Okay. O sea, ¿con los otros fuiste así o ya te fuiste como relajando? O sea, ya me fui relajando muchísimo, ya les acomodaba el biberón con la cobija, y pues fueron muy seguidos. Se llevan 1 año, 1 semana y 1 año, 1 mes. Ajá. Wow. Pues 11 de julio, 17 de julio y 19 de agosto. O sea, duré embarazada como 4 años. 4 años seguidos. 4 años seguidos, porque empecé embarazada en 2013, nace 2014, nace 2015 y nace 2016 el último de mis hijos. Ajá, entonces qué loco. Yo creo que eso es lo mejor que me ha pasado, divertirme, me divierto bastante con ellos, me río. Mi mamá siempre me dice, Alma, eres la mamá. O sea, tú eres en este momento quien tiene que llamar la atención y yo no puedo. O sea, yo no puedo, a mí me gana la risa y ya después, pues ya trato como que de crear conciencia de que lo que hicieron no estaba bien, pero, o sea, sí, obviamente hay disciplina. Y lo mejor dentro de todo intermedio de años de ser mamá es conocer a Dios. Wow. En el 2014 yo conozco a Dios. Entonces yo creo que ha sido la mejor parte de mi vida y regresar con Él ha sido eso, porque pues lo conoces pero no lo vives. Claro. Dicen mis hijos, ahora vívelo, ¿no? Así me dicen, ahora vívelo, mamá. Y yo, ok, vivámoslo. Entonces yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado, porque ser mamá es por gracia y porque no todas tenemos la bendición de ser mamás, ni de ser mamás de la misma manera. Soy mamá soltera los últimos 4 o 5 años.
soy mamá soltera. Entonces también eso es divertido, es una experiencia distinta cuando lo vives en acompañamiento que cuando lo vives de una sola, de una manera individual. Claro, totalmente. Es totalmente distinto. Y wow, lo que haces, Almita, y cómo es que estás llevando tu maternidad aún sabiendo que pues no ha de ser nada sencillo, nada fácil, pues llevarlo tú sola. Sí. Y más porque son 4. Sí. Wow. Sí, qué admirable. Sí. Es eso. Y lo peor, creo que no sé. No puedo poner como en un rango en un termómetro, ¿no? De gravedad, ¿no? Creo que algo que me pudo bastante fue enterarme que en una terapia psicológica, que el sentimiento de ver, yo me acuerdo que veía los árboles, hay una calle donde literalmente es árbol tras árbol tras árbol. Cuando yo me enteré que esa necesidad de abrir la puerta y sentir que se sentía, era una, ¿cómo le llaman? Sentimiento de suicidio. Yo creo que ha sido el peor momento de mi vida. Yo creo que cuando me dijeron eso es una no amenaza o una red flags o una alerta es una que querías suicidarte, para mí impactó mi vida. O sea, esa parte de decir, como que ser consciente de que a lo mejor y eso de era que lo yo que quería querías. hacer eso. Wow. O sea, no, para mí o sea, yo jamás he querido hacer algo en contra de mi vida. Me dio miedo, me dio mucho pavor. Yo creo que eso es lo peor que me ha pasado, enterarme de eso. De ahí en fuera yo creo que todo tiene solución en la vida menos la muerte. Porque no puedo decirte qué es lo peor, porque si fue peor en su momento ya lo olvidé. Okay. No. Si tú me preguntas y así tan de pronto, no, tendría que escarbarle porque hoy más bien no creo, siempre he creído que las cosas tienen un sentido y una razón y un propósito. No con estas palabras, porque cuando eres niña no piensas eso, simplemente pues pasó ya. Pero pues no, la realidad es que así que tú dices, esto, no, hay cosas que han marcado mi vida en diferentes etapas, pero peor así decir, no, esto es lo peor que me ha pasado. No tengo. Ok, eso que dices está muy interesante, muy, muy interesante. Y sí, debió de haber sido un shock muy grande para ti, pero qué bueno que estuviste tratando eso. Sí, digo, nada más fue una plática de una terapia psicológica que me dijo, ¿pero lo sientes? Y digo, no, lo sentí muchos años y sentí muy feo porque me preocupé por mí misma, ¿no? Porque me encanta la adrenalina, yo amo los coches y la velocidad, o sea, no me subo no me subo a un juego mecánico porque siento que está fuera de mi control. Pero a mí trépame un carro, yo te lo manejo a la velocidad que tú quieras. Y a mí me gusta la adrenalina en un coche y subirme a una moto y esta adrenalina pero no me gustan los juegos mecánicos. O sea, ya me fijé o ya identifiqué. Tengo 2 años conociéndome. Tengo 2 años sabiendo que no me gustan los chocolates y que me gustan las galletas. Wow. Antes creías que sí te gustaban los chocolates. No, simplemente decía que no me gustaban. Y entonces me decían, si no te gustan los chocolates, ¿qué te gustan? No sé. Y yo, ¿neta no te gusta nada? Alma, algo te ha de gustar. Entonces empecé a ponerme atención, a prestarme atención para ver qué me gusta. Por ejemplo, ahorita ya sé qué tipo de música me gusta. Porque antes, pues, lo que estaba en tendencia. Sí, te entiendo perfecto. Lo que está en tendencia, pues... Como que te dejas llevar, pero no sabes, o sea, como que no tienes una identidad propia. Sí, tengo 2 años trabajando con mi identidad. ¡Qué literal. padre! Tengo 36 años y de esos 36 años... Yo creo que 2 o 3 años tengo trabajando con mi identidad, poniéndome atención, que me gusta, que me incomoda, hasta mi ropa. Por ejemplo, a mí no me gustan los colores, a mí no me gusta vestirme de rosa. Sí me lo pongo, pero yo así de, ese saco está padrísimo, porque no. Entonces a mí me ves negro, gris, o sea, como colores neutros. Y los brillos. Y brillos. Me gusta, me gustan los brillos, sí. Y me encanta. Y no me importa que me digan, pero a mí me gusta que brille. Eso es un hecho. Entonces, pues no, pero te toca. Ok, muy bien. Pues yo creo que la mejor etapa de mi vida, yo creo que es la que estoy viviendo actualmente. O sea,
no significa que la mejor etapa de tu vida sea la más sencilla, y creo que he tenido como que dividir ese concepto, ¿no? O sea, lo mejor no es lo sencillo, sino lo mejor es a pesar de que es complicado y que te forza y te hace salir de tu zona de confort, sientes que estás pues empezando a vivir parte del propósito por el que estamos aquí en la tierra, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, el estar viviendo más allá de mi dolor ha sido la mejor etapa de mi vida, y creo que es esta, el abrazar mujeres con la empatía, el hablar de esto, el, no sé, apoyar en el proceso a mujeres sobrevivientes de abuso. Todo eso de verdad es lo mejor que me ha pasado, y junto con esto obviamente todo ha mejorado porque mi proceso personal ha avanzado, ¿no? En cuestión a mi matrimonio, bueno, desde que yo rompí el silencio soy más libre, ¿no? Creo que mi mejor etapa comenzó hace aproximadamente 5 años. Entonces creo que eso, y la peor etapa de mi vida, híjole, yo creo que fue antes de casarme, ¿cómo lo puedo resumir? Antes de casarme, como que todos estos recuerdos intrusivos venían a mí después de muchísimos años de haber estado enterrados, y entonces ahí como que empiezan a brotar, empiezan a fluir otra vez, cosa que dije, no, espérense, recuerdos ahorita, no en esta temporada en la que me voy a casar, en la que, pero creo que todo esto tenía que ser, o sea, justo en esa temporada, porque de esa manera fue que yo pues platiqué con mi esposo, él me apoyó, gracias a Dios hubo mucho apoyo, pero también hubo gente que no me apoyó, personas que yo amaba, figuras literalmente esenciales en mi vida, como lo fue mi abuela. La traición de ella en cuestión a después de que yo rompí el silencio, creo que esa fue de las etapas más duras y difíciles de mi vida, como el aprender a vivir sin ella, el resignificar el amor, porque yo creía que ella era como el significado del amor en mi vida, cosa que después pues me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Que yo tenía apegos muy enfermizos, etcétera. Entonces, bueno, así lo resumo. ¿Cómo ves, mi almita? Empezamos fuertes. Entonces, en mi cabeza diciendo que qué curioso que lo que alguien pueda pensar que es lo peor que nos pasó, no lo mencionamos. ¿Te fijas? O sea, como no pensamos ¿qué es lo peor que nos ha pasado? No, como que no es una pregunta que te haces muy seguido, ¿no? No, y aparte a mí me sorprende nuestra respuesta. O sea, decir, no lo mencionas. Sí. No mencionas cuando ambas sabemos que tal vez fue lo peor que nos pasó. Totalmente. Pero no lo creemos, ¿te fijas? ¡Ay, qué fuerte! Me encanta, Almita. Y me emociona mucho este episodio porque creo que hay muchas cosas que quiero que la gente escuche de ti, cosas que yo he ido descubriendo. O sea, descubrir a Almita es algo increíble de verdad, y es un tesoro que Dios me ha dado, ¿no? El conocernos, el irnos acompañando en un proceso, porque las dos estamos en un proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero empezar preguntando, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Cositas así generales de ti, aparte de lo que ya nos decías de tus hijos. Bueno, pues hoy en día soy planner, me dedico al diseño y organización de eventos sociales y empresariales. Wow. Yo tengo un negocio de planeación de eventos desde hace algunos años. En pandemia cae. Y mi papá tiene un negocio, mi papá tiene un taller automotriz, nos especializamos en gasolina. Entonces, cuando llega pandemia, hay que hacer algo, ¿no? Porque los eventos se caen y tal, y ya no había eventos. Entonces me decían, yo estoy dentro de una estructura de networking. Me decían, Alma, ¿qué puedes hacer para continuar? Y entonces yo no sabía qué hacer, vendíamos comida, hacíamos muchas cosas, pero había que hacer algo diferente. Entonces me empiezo a involucrar en el negocio de mi papá, ahora soy quien lo dirige, quien lo representa, y como el área de ventas, quien posiciona el taller en muchos lugares, wow, que trae clientes nuevos, ¿verdad? Pero literalmente hoy en día sí ya soy la representante legal del taller. Qué soy quien dirige esta parte y acompañamiento del taller. Creo que los últimos años que he estado dentro hemos tenido un crecimiento, tal vez no
No hemos logrado ciertas metas todavía, pero estoy dentro de eso. Dentro de la estructura en la que estoy, yo soy directora de formación de un grupo aquí de networking que es a nivel mundial. Wow. Nosotros lo que hacemos es hacer networking. Lo que yo hago es un acompañamiento a los empresarios a trabajar bajo referencias en los cuales yo les doy como esa capacitación necesaria para poder generar networking. Entonces, de ahí en fuera, ¿qué más hago? Mujer multitask. Sí, ya sé. Tengo un programa de radio del cual Conecta Radio, que nace de este proyecto, nace de conocerte. Ay, hace muchos años me decían, Alma, ¿qué pasaría si grabáramos nuestras pláticas así con diferentes grupos de amigas? Y pues quedaba como en pláticas. Y este programa llegó en el momento que tenía que llegar, ¿verdad? Porque hablábamos de hacer un podcast, hablábamos de hacer esto en un inicio y yo decía, no. Lo que ninguna queríamos. No, como que las cámaras no son lo mío, pero hoy me siento muy cómoda. Qué bueno. Y el año antepasado me invitaron a formar parte, soy parte de la dirección de la Cumbre Global de Liderazgo. Hago muchas cosas. Demasiadas cosas. Hoy veía mi agenda y dije, ok, ¿qué voy a hacer? Y lo que hago ahora, hoy en día, todavía es todo. Aparte estoy estudiando teología y estábamos hablando. Nada más tomé una materia este año, pero ya estoy estudiando. Entonces, me invitaron a participar dentro de un programa de radio. Después esto cambia y la misma persona que me invitó me vuelve a invitar, pero a un programa, a una radio online. Entonces me dice, Alma, ¿qué opinas? Entonces a mí se me da como esa creatividad de ideas. Entonces me dice, vente para generar ideas. Entonces empezamos a trabajar con ideas para la radio y después me invita a la inauguración de la radio. Ahí conozco a la persona que pues dirige, ¿no? Pero fuera de México, ella está en Texas. Wow. Y este programa es online, entonces es a nivel Latinoamérica. Nos escuchan en Texas, Argentina, Panamá, Colombia. O sea, nos escuchan en muchos lugares. Y yo dije, no sé, me decía, un programa, Alma, yo no. Un programa, y yo, no. O sea, yo sola no. Entonces, en una plática con una amiga, le digo, oye, ¿qué onda? ¿Te avientas? Sí. Sí, órale, pues vamos a darle. No lo pensamos mucho porque yo creo que si lo pensábamos no lo íbamos a hacer. Sí, y de repente 100%. Ya estábamos y me convertí en locutora de radio. Y que lo hacen increíble, de verdad. Miedo. Y entonces eso es lo que hago. Hoy en día eso es lo que hago y divertirme. Mucho. Divertirme. Reírme, sí. Y por ejemplo, ya que estamos hablando de la radio, ¿no? Cuéntanos acerca de Katy, ¿no? Que fue como también una parte como bien padre. ¿En dónde la conociste? ¿Cómo fue como este proceso? Ok, ¿dónde conocí a Katy? A Katy la conozco en una segunda oportunidad que Dios me dio. Creo que así. Y yo creo que no Dios, yo. Yo conozco a Katy en Tumbas y Jardines. Este año Dios ha sido muy bueno. Yo he tenido muchas amigas a lo largo de mi vida en los últimos 6 años. Qué mentira tan más grande. En los últimos 4 años he tenido muchas amigas. Yo no era una persona de amigas. Wow, ¿de verdad? No te creo. Yo soy introvertida. Ay, Almita, de naturaleza. Sí. Ajá. Hace poquito vi un reel donde hablaba sobre los introvertidos socialmente extrovertido, algo así hablaba de las personas. Así. Ajá, pero por ejemplo, a mí me cuesta mucho llegar a un lugar y no sé, cuando llegué era así de hola, y ya, me senté. O sea, no saludé a nadie. Tengo que estar como mood trabajo para poder socializar como lo hago, o ya verte 2, 3 veces y ser sociable. Pero no, entonces no era una mujer de amigas. Tengo una amiga que me ha durado desde los 15 años y me ha soportado mucho, a la cual amo un montón, fue su cumpleaños. Y los últimos años es cuando he tenido amigas, o sea, cuando me he dado la oportunidad de tener amigas y de ser amiga. Porque una cosa es tener amigas y otra cosa es ser intencionalmente amiga. Sí. Y yo me he dado cuenta que ahora que yo he tratado de ser intencionalmente amiga, hay amigas. Y Katy nace de Tumbas y Jardines. Yo empiezo el taller para sobrevivientes. Lo tomo en enero. Yo veo la publicidad en diciembre y yo dije,
Iba a salir la primera edición, la primera generación del taller para sobrevivientes de abuso. Y pues Almita, pues me escribió, ¿no? Para apuntarse, sí. Necesitas datos. ¿Qué necesito hacer para ser parte del taller, no? Sin decir quién era, sin decir nada. O sea, yo a Vale la conozco hace algunos años dentro de la iglesia. Sí, como muy general. Hola y adiós, compañeras de iglesia, hermanas en Cristo. En esta parte, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ver su publicidad, me empezaban a salir como muchas publicaciones y Dios empezaba a trabajar en mí. Tiene 2 años trabajando en muchas cosas en mi persona y empezaba Dios a retumbarme mucho este tema y empezaba a incomodarme ciertos momentos, ya me incomodaban ciertas reuniones. Dios empezó a incomodar una parte íntima mía. Empezaba a incomodarme en esta parte sexual de la soltería que yo no entendía. Y yo decía, pero ¿por qué esta necesidad de una pareja, de una persona? Porque pues no la necesitaba. Yo soltera soy feliz, según yo, ¿verdad? Porque pues ando de arriba para abajo, no doy de comer, no doy cuentas y cosas así. Y eso yo digo que está bien. Pero había una necesidad y eso para mí estaba causando un conflicto existencial. Y yo decía, ¿por qué? Entonces yo le pregunto, cuando tú le preguntas a Dios, tienes que estar preparado para su respuesta. Porque entonces me dice, tienes que sanar peligroso. Esto. Sí, aguas con lo que le preguntas a Dios. Aguas con lo que le pides a Dios. Entonces yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué esta necesidad de un acompañamiento sexual? O sea, ¿por qué lo necesito? Sí. ¿No? En este entonces como que ya estaban viniendo a ti como recuerdos de antes. Como de no era como una necesidad de mi expareja. Okay. O sea, yo necesitaba ver a mi expareja. Okay. Y eso a mí me molestaba. No poder decirle no. O no decirme no a mí, ¿sabes? Sí. Y entonces yo no sabía por qué. No te voy a decir que no había recuerdos, porque la realidad es que no había recuerdos. Simplemente era esta lucha de decir, es que no debe de ser así. Y como soy soltera y yo me quiero casar, yo decía, pues ahora está el matrimonio, ¿verdad? Y es un tema muy complicado. Es como cuando le das una paleta a un bebé y después ya nunca le quieres volver a dar esa paleta. Sí, como que ya probó el azúcar, ¿no? Ajá, sí. Ya cuando un bebé prueba el azúcar artificial, difícilmente se consuela con una fresa. Entonces, para mí era muy complicado. Y todo ese año... o sea, te estoy abriendo mi corazón a algo muy fuerte que creo que nunca había mencionado. Gracias. Era como esta parte de decir, estoy soltera y no está bien tener una pareja fuera de una relación. Estoy hablando de una presencia de un varón, de un contacto, de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Y para mí era muy difícil. Y yo no entendía, ¿no? Y yo decía, tengo que estar bien y no tengo que depender. Y entonces era una lucha constante. Y yo le decía a Dios, ya no quiero. ¿Por qué? Y de repente salen las publicaciones. Okay. Y yo así de, ¿qué tiene que ver? Sí. ¿Y qué tiene que ver? Y salía. Y yo abría el celular y salía. Y abría el celular y salía. Y abría el celular y salía. Y yo así de, pues, no sé cuánto tengo siguiéndola, pero como por. Entonces, cuando empezaba a hablar de sana esta parte, yo dije... No lo pensé, era muy noche, y yo simplemente te mandé un mensaje y te pregunté qué se necesita. Y luego me mandaste una hoja de qué se necesita, y yo pues nomás pagar. Ay, pero es con mujeres, y es con más personas. ¿Cuántas iremos a hacer? ¿Quién irá a ir? Me iré a encontrar a alguien ahí. Ajá, sí, ¿qué tengo que decir? Y entonces digo, bueno, ahí va. Entonces dije, pues yo he tomado otros cursos que no tomé este. De todas maneras, las que van a lo mismo que yo, me imagino, ¿no? 100%. Y llego y te encuentras a personas extraordinarias que en algún punto ves y llegas así de, hola, ¿vienes con Vale? Sí, ¿tú también? Y no decimos nada, o sea, fue como personas que te topas en tu día a día y que jamás te imaginas que tienes algo tan en común como esa herida tan grande. Esa herida tan grande. Wow. Y todas fue así. Yo me acuerdo que el primer día del taller
fue así de, ay, qué bonito que estás aquí, ¿crees que? Y luego fue así como que siempre ya no nos encantó. ¿Dónde firmamos para que nadie sepa quiénes somos? ¿Te acuerdas que decíamos, no queremos que nadie se entere de nada, ¿ok? Todo se queda aquí. Nadie tiene que saber quiénes somos ni nuestros nombres. Y parte del reglamento. Sí, y parte del reglamento es ese, firma una carta de sí, como... donde digas que no vas a hablar de nadie ni de quien esté ahí. Y todas súper cerradas. Y yo, claro, no, sí, vamos a hacer unas playeras y vamos a decir que somos survivors y vamos a tatuarnos. Y bueno, yo con toda la energía del mundo, de decir, sí, al final... nos platicó, me encantaría hacer un testimonio. Yo voy a hacer testimonio, no sé qué. Bueno, les estoy hablando que la tercera sesión ya no fui. Ya no pude, yo no quise, muchos ataques se vinieron, muchas me confrontaron muchas cosas, muchos recuerdos vinieron y ya no pude. Y es que realmente es algo muy difícil, o sea... ya siempre procuro empezar talleres diciendo eso, ¿no? O sea, esto puede empezar a despertar muchísimos recuerdos, sentimientos tal vez desagradables, y lo primero que vamos a hacer es seguir con el patrón que ya conocemos, que es el patrón de silencio. Vivo esto sola porque es algo de lo que tengo que tener vergüenza, culpa, etcétera. Entonces, como que saco mis cartas y me voy y ya no digo que ya no voy a volver. Entonces, sí, justamente es algo que pasa muy seguido. Yo creo que cada taller hay una mujer que pues que da un paso atrás, porque es algo realmente difícil, mi Almita. Sí, la verdad es que no es es como, ay, pues si nomás es ir a terapia, digo, toda mi vida ir al psicólogo, toda mi vida he ido al psicólogo, ¿qué más puede pasar? ¿No? Y este taller es como más de Dios. Este taller es vivencial, este taller es de acompañamiento, este taller es tu jardín. Literal, eres tú. Y es de ti para ti. Lo vives en porque un jardín no está solo. Un jardín siempre tiene más o pasto o hierba o lo que quieras, pero siempre hay algo más. Un jardín no es... Porque esto es una maceta y es una planta. Un jardín es más, es algo, un acompañamiento, ¿no? Entonces, literalmente es eso. Sí. Entonces, es como muchas cosas, y cuando algo malo está, no todo puede florecer. Entonces, pasa en tu jardín, y cuando no podas tu jardín, todo se empieza a pudrir, ¿verdad? Entonces, pues esa parte, y pueden seguir creciendo flores preciosas, dice una de mis hijas, esa flor está muy bonita, pero es hierba. ¿Cómo una flor bonita puede estar en hierba, mamá? ¿Cómo le puedes llamar hierba a una flor bonita? Y dije, porque todas podemos florecer dentro de la hierba. O sea, lo más bello puede salir hasta de lo más malo, ¿no? Así es. Entonces, totalmente. Pues así estamos, ¿no? Y entonces, pues me bajé y viví la vida. y después las veía, me encontraba a las chicas, o nunca me salí del grupo de WhatsApp, y yo las veía que se reunían, y veía las fotos, y escuchaba sus comentarios, y yo me enojaba. No pudiste, Alma. Esa era como una mentira que retumbaba en tu cabeza. No puedes, ¿no? Alma. Nunca vas a poder, Alma. Wow. Esto no es para ti. Y yo me acuerdo que yo era la que decía que iba a hacer, y yo iba y decía, es que tenemos que hacer esto y yo así de, ¿no? Y me chocan los diarios. No me gustan los diarios, porque cada que vas a un psicólogo la primera vez te dice, vas a comprar un diario y vas a escribir tu historia, y yo hoy no. Porque honestamente nunca decía la verdad. Órale. En realidad nunca decía la verdad. Siempre viví una vida que tenía que vivir, y conté una vida que tenía que contar. Wow. Entonces era así de, pues no le puedes escribir la verdad al diario. ¿Para qué escribes algo que no funciona? O sea, que no sirve, que ni siquiera le va a servir, porque no le vas a decir a las personas en realidad tu vida. Sí, la verdad. Sí, entonces, pues bueno, nos dan un diario y guardo el diario. Y pasaron, y soy una mujer de retos también, y me encanta como avanzar, y yo las veía y yo decía, tengo que poder. Y vuelve a salir la segunda edición de Tumbas y Jardines, y le pregunta a Vale, oye, Vale, ¿puedo entrar otra vez? ¿Se puede otra vez? Y Vale, claro, sí, no, digo, siempre vas a encontrar un abrazo, una sonrisa, un amor fraternal por
por el mundo, Vale ama el mundo. Entonces, no puedo sentirme especial porque Vale las ama todas. Entonces, pero ya viste cómo te tengo etiquetada en el chat, así que siéntete importante. Sí, yo 3 días, por eso lo sigo haciendo. Entonces, creo que eso fue algo. Entonces, llego el primer día y era en martes y me obligué a hacerlo en un día distinto porque usé muchas excusas. Puse muchas excusas, entonces esa vez abriste dos grupos y uno fue en martes. Y yo los martes tengo una actividad obligatoria de 7 a 9 de la mañana. Y yo dije, pero voy a llegar poquito tarde, 9:15 tal. Y durante esos 3 meses, literalmente me salía 5 o 10 minutos antes de lo que es realmente importante para mi trabajo. Y mis compañeros se dieron cuenta que yo estaba en un proceso y me preguntaban, ¿a dónde vas tan rápido? Porque yo, pues, hey, te la plática, que es que lo otro. Yo me tengo que ir. Y me desaparecía. No les contestaba dónde iba. Tengo un compromiso. Vale. Y el primer día, fue muy complicado porque yo dije, voy a tener que volver a contar todo. O sea, ¿sí me explico? Era como caras que no conocía. Claro. Y que realmente no es como que no tienes que contar todo si tú no quieres. No, eso era en mi mente. O sea, en mi mente voy a contar otra vez todo de quién soy, a dónde voy y qué voy a hacer de mi vida. Ay, no, ni siquiera yo sé. Ese era mi pensamiento, era mi desasociación. Era un ataque del enemigo diciéndome mentiras en mi cabeza, literal. O sea, ni siquiera era algo que naciera de mi corazón, ¿sabes? Entonces fue así de, bueno, ok. Entonces me acuerdo muy bien que me tocó sentarme atrás. Y soy la niña de los plumones. Entonces, pues ya, y Vale nos pone plumones y vamos a empezar y empezamos a platicar. Y el grupo era más reducido. No creo que haya tenido algo que ver. El grupo era más reducido. Y de repente hablaba y era fácil hablar. Era cómodo hablar. Las personas que estaban, yo creo que eran quien teníamos que estar, porque todas vivíamos cosas muy diferentes a nivel personal, a nivel laboral también. Y ahí conozco a Katy. Ahí conozco a Katy. Somos las niñas de atrás. Y yo creo que ahí viví lo que nunca viví en una escuela normal. ¡Wow! Porque yo en las escuelas nunca nunca me llamó la atención una maestra porque platicara, porque yo no tenía amigas. Ay, no. O sea, a mí nunca me dijeron, ya por favor, porque yo no tenía amigas. Se me separa el grupito de atrás. No, y pues bueno, de ahí nace esta amistad, nace una red de apoyo impresionante que son unas amigas que amo, que nos llamamos las UVA. Hay una confirmación de una amistad auténtica que tengo y llega una amistad de un varón increíble, es alguien que yo amo muchísimo, que muchas veces opinan que entre un hombre y una mujer no puede existir una amistad. Sí, yo tengo un amigo varón y llega alguien a Cristo, llega una amiga a mi vida en esa temporada que conoce a Dios y gracias a esto ella conoce de Cristo y Carmen hoy en día sigue usando, me dice, uso tu testimonio sin que tú me des permiso. Le digo, lo voy a patentar. Patentado. Y ahí nace, y de ahí nace la amistad de Katy. Conozco a Katy en Tumbas y Jardines en marzo. Como parte de tu red de apoyo que encontraste ahí, ¿verdad? Sí, porque no todo se lo podía contar a mi red de apoyo, porque yo no me sentía cómoda. O sea, para mí me daba pena. O sea, hay cosas como que dijiste, tal vez mi red de apoyo pueden ser de tales y tales y tales personas, pero luego como que la fuiste reduciendo. Sí, muchísimo. ¿Y tú qué dirías, mi almita, a una mujer que no sabe qué características debe de tener una real y verdadera red de apoyo, aunque sea una persona? ¿Qué características tú les dirías que tiene que tener esa mujer, ese hombre? Es muchísimo más fácil con una mujer, por muchísimo. Y yo creo que tú te das cuenta cuando platicas con una persona cuando no hay un juicio. También es padre cuando no preguntan. Es cómodo cuando tú tienes amistades que no preguntan, que solo te dejan hablar. También hay amistades, les llaman amistades cactus, que no son de diario, pero que ahí están.
Entonces yo creo que una cualidad es, lejos de que la persona la tenga, es que tú la ames. Ámala más de lo que esa persona te puede amar a ti. Wow. Yo creo que esa es la red de apoyo más importante. La característica más importante para encontrar una red de apoyo es que tú ames más a esa persona de lo que la persona te puede amar a ti. Porque entonces tú vas a tener una seguridad con ella. Y cuando tú das esa seguridad, no te la van a negar, porque te quieren. Pero sí es muy importante que tú la ames más de lo que ella te puede llegar a amar a ti. Qué bonito, me encanta mi almita. Muy bien. Y pues bueno, ¿cómo fue para ti la segunda vez? O sea, decir, bueno, tal vez en el primero como que fue muy fuerte para mí y realmente la segunda vez que estuviste, pues se tocaron los mismos temas, pero hubo algo diferente en lo que tú dijiste, no, ahora sí no me bajo de este tren. Mi disposición. Okay. Mi disposición. Ahorita en este momento caigo que soy, a la segunda es la vencida. Cuando yo llego a Cristo, llego por una conveniencia, porque yo veía a mi familia bien y yo decía, yo quiero lo que mi familia tiene y yo quiero esa parte que las veía, ¿no? Una plenitud. Entonces, llego por una conveniencia y cuando llego por segunda vez a Cristo, llego con una convicción, con amarlo, no con una necesidad de obtener algo a cambio. Y creo que esto fue lo mismo, fue como pues a ver qué sale, pero entonces lo probé y luego llegué con una convicción de que en realidad quería hacer algo diferente para mí, de ponerme a mí, de decir, tú puedes, Alma, ¿no? O sea, porque ni siquiera les avisé a mi red de apoyo que lo iba a volver a tomar, ni que me bajé. No les avisé, ya nada más me volví a subir y cuando me preguntaron quién es tu red de apoyo, pues ya, y yo las buscaba de repente cuando me sentía mal, pero en realidad no era como algo como constante, ¿no? No es como que tu red de apoyo va a estar ahí todos los días, no, o sea, tu red de apoyo es cuando tú la necesitas y ellas van a estar para ti, claro. Pero se resume a la convicción que tú tienes por hacer un cambio. Cosas diferentes pasan cuando cosas distintas haces. Si tú sigues haciendo lo mismo todo el tiempo, no, los resultados van a ser los mismos. Entonces yo decía, quiero cosas diferentes, pues incomódate. Claro. ¿Sabes? Atrévete. ¿Y de dónde sacas valor? ¿Quién sabe? No es cierto, sí sé, de Dios. Al final, les paso la receta, qué envidiosa, ¿verdad? Yo creo que Dios ha sido todo el tiempo, porque yo adopté esta frase y hoy creo, ¿verdad?, que mi fe me suma y que mi brillo es por gracia. Que lejos de todo lo que soy en el mundo y en la sociedad, yo soy una mujer que ama a Dios. No soy perfecta, tengo muchos defectos y me falta mucho por aprender de Él, pero sí algo que me ha ayudado a ser quien soy es en quien creo y quien me ama. Me encanta, Almita. Y creo que algo que tocaste es súper fundamental. Yo pienso que para tener esta determinación de entrar en el camino de sanidad, que no es nada sencillo, es una convicción. O sea, muchas veces queremos hacer las cosas por motivación, ¿no? Y la motivación se acaba. Se agota. La motivación se llega a acabar y entonces ahí es en donde entra la disciplina y las convicciones, ¿no? Así es. Entonces, me gusta mucho esto que dices y que realmente cuando vas a entrar en un proceso complicado, la motivación no te va a servir de nada, sino simplemente pues esa convicción, ¿no?, que tú tienes, que quieres sanar. Y aquí quiero preguntarte, o sea, tu convicción principal, por así decirlo, ¿era tu sanidad contigo o también tenían que ver, por ejemplo, tus hijos o alguien más? No sé. Es que yo creo que es una cualidad, y creo que no lo he dicho en todo el video, soy sobreviviente de abuso sexual infantil. No lo dije en un grupo seguro también. Por primera vez lo hablé en un grupo seguro y se los dije, y creo que ese día que dije estaba temblando, digo ahorita también, pero estaba yo temblando, ¿no? Entonces, vives disasociada. Es una vida en disasociación. Vives porque estás aquí, tienes que vivir, tienes que hacer las cosas.
Entonces, la respuesta correcta no la tengo, solamente sé que me dejé guiar por el Espíritu Santo. Él me decía aquí, yo lo hago. Y todavía, yo le digo, estoy platicando con una persona y de repente estamos hablando de un tema profundo y yo salgo con palabras bien padrísimas y me dicen, Almita, y yo no fui. Fue Dios usando mi boca para decirte. Entonces creo que yo me dejo mucho mover. Pero sí tiene que ver porque no haces las cosas por ti. Curiosamente no haces las cosas por ti, siempre es por alguien más. Y durante muchos años he hecho las cosas por alguien más. Sí. Durante muchos años era para que todos estuvieran bien, para que nada me dijeran. Y hoy sí te digo, hoy sí te digo que lo hago por mí. Pero en ese momento no lo hice por alguien en especial, lo hice porque creo que era lo que seguía y lo que tenía que hacer y pues ahí estaba, ¿no? Okay. Y ahí estuve. La realidad es que no es como, lo voy a hacer para mis hijos, lo voy a hacer para Alma, no. Porque te diría una mentira. La realidad es que estaba porque ahí estaba. Ahí me puso Dios y ahí hice las cosas. Porque así fue. Sí, como que no tienes mucha conciencia, ¿no? De qué hago aquí, qué sigue, es algo que mucho me juzgué y mucho me he juzgado y mucho me he autocriticado porque yo no tenía una conciencia. Y batallo mucho para tomar decisiones sola. Entonces, y cuando las tomo, luego me arrepiento y luego digo, bueno, ya está bien, ya lo hice, o ya dije que sí. Entonces, a mí me causaba mucho conflicto esta parte de decir, no sé qué me gusta, entre, ¿cuál quieres? El que sea. Tú eliges. Ajá, por mí, sí. Esa era una forma de vida que yo tenía. Wow, que nadie sabía, pero era mía. Sí, porque no es como que le andes diciendo a la gente, no sé tomar decisiones. Oye, como una persona con el puesto que tiene no sabe tomar decisiones, como una persona que ha llegado a ese nivel, porque hace poquito me decía una amiga, el día que tú te veas con los ojos que nosotros te vemos, Alma, ese día vas a ser otra. Le digo, no, ojalá que no. Ojalá que nunca me vea con los ojos que tú me ves, porque aquí yo estoy bien con los pies en la tierra. Wow, así es. Entonces no me veía, entonces pues no le puedes decir a la gente, ay, no sé. Simplemente pues actuabas, ¿no? Es como control remoto. Sí, totalmente. Y, o sea, entramos a un proceso como en automático, ¿no? Como en control remoto. Pero después te vas dando cuenta que van sucediendo cosas con un fin y un propósito. Y aquí. Y me encanta eso, porque sí, o sea, la verdad es que yo creo que ninguno de nosotros sabíamos en qué nos estábamos metiendo en el camino a la sanidad. Me gusta mucho como una metáfora que existe de esos, para la lluvia, impermeables, que te los venden como en unas bolsitas chiquititas y lo abres y se hace enorme y nunca más puedes volverlo a doblar como en esa bolsita chiquita. Y así es la sanidad. Así dijimos nosotras hace poquito, te compartíamos. Sí. Nosotros abrimos una caja de Pandora literal, que después, ¿y ahora qué sigue? Y entonces, y en la hora que sigue, nace el radio, y en la hora que sigue, llega una persona a mi vida que amo muchísimo, que me enseñó tanto de una relación sana, y luego llega esta parte de hablar con tus hijos y decirles que no estás bien. Sí. No les dices literal porque pues tienes que saber qué decir. Claro. Y luego llega esta parte de poner límites en tu vida. Así es. Y de esta parte de quién está gobernando tu vida. Y a mí me dijeron como por ahí de noviembre, me dicen, Alma, mi pastor me dice, Alma, ¿te das cuenta que estás permitiendo que una persona externa a ti gobierne tu vida? Wow. Y yo así, callada y callada. Entonces nacía el radio y me preguntaba, ¿cuándo vamos a hablar? Y yo no sé. ¿Cuándo vamos a decirlo? Y yo no sé. En mayo me tatué, me puse Survivor aquí, porque y cuando me tatué, mi mamá me dijo, ¿por qué eso? Y yo, porque esto es lo que soy. Wow, sí. Pero estás orgullosa. Cuando te pregunten por qué te tatuaste, le digo, porque soy sobreviviente de muchas cosas, mamá, no solo de eso, no te enfrasques. Es que a mí me duele, porque mi mamá es un amor y mi mamá lo sabe, no tiene mucho que lo sabe. Es una historia muy larga, para eso necesitamos yo creo que una novela. No es cierto. Pero bueno, cuando mi mamá se entera, hay un acompañamiento distinto. En mayo, justamente mientras estábamos en el proceso, me llevé a mi mamá
¿cómo se dice? No evites la temporada de viajar sola con tu mamá. Me fui a la playa con mi mamá una semana y allá me tatué. Entonces me decía, ¿por qué soy yo? Porque lo soy y porque es visible. Sí. Pero en realidad mi sobrevivencia es invisible. Wow. Esa nadie la ve. Totalmente. Y hoy en día es visible. Ay, me encanta, Almita, me encanta. Hoy en día es visible para mí y para muchos. Justo. Y creo que el tema como con los papás, ay, es doloroso porque como que nosotras ya estamos bien orgullosas de hablar de eso, ¿no? O sea, estamos felices como de decir, soy una sobreviviente rescatada por Dios, ¿no? Y sin embargo, pues sigue habiendo como dolor, ¿no? Un dolor inevitable en los papás de que mejor no hables tanto de eso, mejor mira, hay tantos temas, puedes ayudar de tantas maneras. De hecho, mi papá se acaba de enterar hace 15 días y por eso estoy aquí. Sí. O sea, no fue fácil, no es fácil hablar. Yo creo que y es un tema muy, no sé cómo llamarlo, pero romper el silencio no es fácil. Uh-huh. Pero yo creo que es lo mejor que te puede pasar. Totalmente. Y quisiera, mi Almita, que aquí nos platicaras un poquito el proceso, o sea, el proceso práctico, a lo mejor de que, a ver, ¿cómo fue que lo fuiste haciendo, no? A lo mejor primero con unas personas, luego con otras, no sé, o en... Tú platícale, yo ya me la sé. Tú ya te la sabes. Pero también, o sea, que nunca va a ser fácil, que muchas cosas pueden venirse abajo, pero que siempre va a valer la pena. Sí. El proceso empieza desde el primer mensaje a Vale. Desde preguntarle por el taller, ya es exhibirme fuera de mi mamá y mis hermanos. ¿Quién lo sabía? Mi mamá y mis hermanos, y en un arranque mío, en una explosión, en una discusión, en un ya estoy harto, si ustedes supieran todo lo que pasaba, y truena la bomba. Sí. No lo recomiendo que así suceda. No lo recomiendo porque si algo he aprendido es que a veces puede dolerle más a ellos de lo que te dolió a ti. Sí, totalmente. Y si no encuentras la forma correcta de comunicarlo, puedes lastimar. Y entonces este proceso viene a ayudarme a romper el silencio. Yo nunca pensé que lo fuera a hablar, honestamente jamás pensé en algo, digo, si no lo dije de chiquita, ¿cómo lo voy a decir de grandota, verdad? Era algo que no cabía en mí, ni era algo que pienses, no es algo que estés pensando todo el tiempo, ni son recuerdos que vivas todo el tiempo, nacen cuando hay una persona importante. Mi esposo, quien era mi esposo en su momento, fue una ayuda padrísima, él entendía todo, él era, yo se lo dije, ¿de novios? Porque yo me casé embarazada y me acuerdo que cuando se lo dije fue, ok, ¿cómo te ayudo? Wow. Entonces, a tu paso, a tu ritmo, a tu tiempo, pero luego a tu ritmo y a tu tiempo de ser mamá, porque yo era obsesivamente sobreprotectora. En mi casa hay reglas, hasta que no sales de sexto no puedes ir a una pijamada, hasta que esto no puede pasar esto, hasta en esta etapa tienes que bañarte así, en esta etapa tienes que hacer esto, a la vagina se le llama vagina, ¿sí me explico? O sea, como estas cosas. Y yo tengo un recuerdo de él, que él con mucho amor, de verdad, yo creo que con mucho amor, me cuidó tanto esa parte. O sea, Dios pone a personas que van a estar para ti. Y Él estuvo para mí porque Él me cuidaba todo el tiempo. Porque la persona existía en mi vida. Entonces, Él me cuidaba y me decía, todo va a estar bien. Y cuidábamos a nuestros hijos. Y está 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Respira, Alma, respira. Yo me paro. Y él se paraba. Wow. Aquí está, tranquila. Que no se vaya. No. Entonces, y así, ¿no? Y así era una forma de vida. Y ahorita tú dices, wow, pero era mi forma de vida. Para mí no era wow ni era malo, simplemente era. Sí. Y así tenía que ser, ¿no? Entonces me acuerdo que él dormido con mi hija y yo lo revisaba y me decía, un día sí lo saqué de quicio porque estaba dormido. Alma, basta. Es mi hija. Yo, perdón. Años después, en esto explota, y les digo a mi mamá y le digo a mis hermanos, y ocasionalmente se llega a platicar con mi mamá,
pero nunca profundizamos nada. Jamás he profundizado nada. Solamente me pasó algo. Entonces pasa, la primera vez que lo hablo es contigo, y pues bueno, ya estando ahí, pues ya todos dábamos por hecho. Pero quiero decirte que ahora, que tú lo tomaste, ¿no? El abuso no es literal para todas de la misma manera. Sí, totalmente. Y tampoco por eso uno es peor que el otro. O sea, es y ya. Sí, o sea, no es uno igual más grave. de grave. Ajá. Tiene la misma gravedad. Sí. Entonces, pues ahí lo hablamos. Nunca especificamos cuál fue, a menos de que tú te sintieras cómodo. Sí. Y poco a poco fuimos hablándolo. Después encuentras ese acompañamiento donde te ríes porque dices, ¿a ti también te pasa eso? Y sobre todo el cómo se vive hoy en día, ajá, ¿no? Algo así. Y luego cómo has vivido. Yo he de confesar que yo voy a tomar el siguiente taller, que es el de el niño. ¿Cómo? Tus huellas en mi pasado. Porque yo me quedo dormida cuando se trata de hablar de mi pasado. Porque aún hay mucho que sanar. Entonces, yo me quedé dormida en una de las actividades. No me siento orgullosa, pero tampoco se trata de espolearles el proceso. Pero dentro del proceso empiezas a hablarlo con diferentes personas y lo hablas con amistades. Después de las amistades, ahí se queda. No lo hablas con nadie más. Pero lo hablas con más flexibilidad con tu familia, porque estás en un proceso. Claro. Y fue así como, Alma, ¿de veras quieres hablar de esto? Y yo, sí. Y yo con toda la naturalidad, con mi familia. Sí. Pero a mi familia te estoy hablando, mis hermanas, mi mamá, y el secreto con mi papá no tenía ni la rotunda idea de lo que yo estaba haciendo, ni de lo que estaba pasando. Y cuando salía del taller, yo tenía que ir a la oficina, y yo a la oficina unos días llegaba así toda hinchada y toda llorando, y mi papá así de, ¿qué le pasa? Vengo de terapia. Era todo lo que decía, y agarraba los documentos y me iba a la siguiente oficina, y así era mi ritmo de vida. Y ya se acostumbró a que fuera terapia, pero nunca supo de qué terapia. Wow. Porque nunca le dije, mi papá nunca me preguntó. Mi papá es como muy respetuoso de lo que nosotros hacemos. Si no me quieres contar, está bien. Está bien, ajá. Y si me quieres contar, pues aquí estoy. Entonces llega diciembre y tenía que hacer cambios en mi vida. Y entonces pasa que hago cambios. Y en estos cambios tenía que hablar con mis hijos, ¿verdad? Y decirles, en estas fechas va a haber cambios. Y estos cambios son los siguientes. Y mis hijos dicen, ok, mamá, lo que tú digas está bien. No les digo qué, simplemente les digo, quiero hacer algo diferente esta Navidad. Y es todo. Wow. Y creo que ahí empieza la libertad práctica cuando tú rompes el silencio. O sea, yo creo que la casa en la que tú ibas, ahí estaba el agresor. Ajá. Y entonces tenías que estar como que contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y entonces como que llega un momento en el que dices, yo ya no quiero esto para mi vida, ¿no? Sí, así fue, porque es una persona con la cual, fíjate, lo sigo cuidando. O sea, heme aquí y lo sigo cuidando. Por amor a Dios, por eso lo hago. No por temor. Porque Dios nos ha enseñado a amar más allá de nuestro entendimiento. Y por amor a mi papá guardaba mucho silencio. Por amor a mi papá decía no, porque luego mi papá, no. Entonces yo prefería sufrir antes de ver sufrir a mi papá. Entonces, el día de mi cumpleaños me hace una llamada y estaba yo en el proceso. Estaba en el taller. Te hace la llamada. Ajá, sí, porque pues es que es una persona normal de la vida. Tú sigues conviviendo con las personas como si sí. Pues, ya no se menciona. Porque pues tú nunca dices nada y te acostumbras a vivir con las personas y a convivir con las personas y yo, para mí fue muy raro. Yo nunca había tenido un sentimiento de náusea, nunca había tenido un sentimiento de rechazo hacia él, nunca había tenido un sentimiento de dolor, nunca había tenido un sentimiento de odio, nunca había sentido absolutamente nada por él. Es más, nomás me burlaba a veces. Así de ahí se va. Era todo lo que hacía. Okay. Y el día de mi cumpleaños me marca y yo callada. Así. Y ese día me fui al baño y vomité. ¿Por qué? No sé. Pero era así de, no, y llorando, pero era mi cumpleaños. Y yo amo los cumpleaños. Entonces,
yo dije, ya no quiero más. Entonces en ese ratito bloqueé. Ya lo había eliminado de mis cuentas porque me seguía, ya todo le daba like y yo me enojaba. Eso sí, como que le empecé a agarrar como corajilla de repente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y así. Como que empiezas a quitarle la normalizada que le habías dado durante toda la vida, y ¿no? más porque fui mamá. Sí. Y más porque fui mamá y quieras o no, el ser mamá, cuidar a tus hijos, no quieres que eso le pase a tus hijos. Y no se habla, pero no quieres que le pase eso a tus hijos. Y no le dices a la gente, cuida a tus hijos, pero porque está mal hablarlo, porque cómo puede ser posible. Y seguramente alguien me está viendo y me está juzgando, pero bueno, al final del día eso tiene que llegar a donde tiene que llegar. Pero es muy difícil. Y entonces, bueno, llega esta parte ¿y por qué estoy aquí hoy? Porque se habló en muchas ocasiones y yo no le decía que sí, pero no le decía que no, pero tampoco te decía que sí. Yo decía, qué chido. Y cosas así. Que les vaya bien. Ajá, no, son extraordinarias. Yo soy su fan, pero no me animaba. Entonces, este año, hace 15 días, platicando en el sentirme tan libre en diciembre, también haber disfrutado una Navidad como la disfruté. Era la primera Navidad, o sea, desde tus hijos que te sentías así, libre, en calma. Ajá, sin presiones. Wow. Me fui a un hotel a pasar Navidad con mis hijos sola. A mí no me gustaban las Navidades hasta que nacieron mis hijos. No me gustaban los años nuevos. Muchas cosas eran por obligación y por el deber ser. Sí. Era como una muñequita que educaron y que así tenía que ser. Entonces, digo, haciendo lo mejor como papás. Yo amo a mis papás y creo que han hecho lo mejor de su vida conmigo. Pero porque también soy mamá y esta responsabilidad de que no sabemos ser papás y dar lo mejor de nosotros es muy grande. Entonces, pues lo único que fue, le dije, pues quiero decirte algo, ¿verdad? Esto fue con tu papá. Ajá. Pero ya después de un año de yo poder entender que Dios toma el control de las situaciones y de los corazones de las personas. Porque de repente empiezas a encontrarte con gente que te dice, es que no inventes, desde que tú hablaste esto, es que Alma, ¿cómo? Y es que Alma, te admiro. Yo no, a mí no me admiren. A mí no me gustan las palabras de afirmación. Yo tengo un problema con las palabras de afirmación. Y cuando llegan y me dicen, es que no manches, Alma, esto, el otro, y eres bien pro, y yo te admiro un chorro, y yo así de... no, si tú supieras, que no soy todo eso que tú dices, yo te veo, yo quiero hacer, yo quiero decir, yo quiero ir, yo quiero bajar y subir, y a mí me gustaría, y platiqué, y una persona conoció a Dios a través de ti, y no te conoce, y yo así de... Wow. Callada. Sí. Entonces pasa una situación y no sé, simplemente yo iba saliendo de la oficina, ya me iba con mis hijos, iba al parque y porque como mamá y yo íbamos al parque, y iba para el parque y hubo como una situación. Mi papá ha platicado últimamente mucho conmigo. Yo entendí hace como 2 años que la relación que tienes con tu padre terrenal es la relación que puedes tener con tu Padre Celestial. Y yo veía a la gente cómo tenía una relación con Dios. Y decía, ¿yo por qué no tengo esa relación con Dios? Y yo le decía a Dios, yo quiero. Wow. Y no es porque Dios te la niegue. Sí. Es porque tú no te acercas a Él. Y yo decía, yo quiero. Sí, como que tienes barreras por la imagen terrenal de tu papá. Eso probablemente. Es un hecho. Sí. Eso es un hecho. No lo digo yo, lo dice Zula, y luego lo dijo Jorge Rubio en el podcast, y ahora lo digo yo aquí. Y yo decía, pero yo estoy bien. Entonces Dios me regaló un año viviendo con mi papá hace poquito. Vivimos juntos. Y esta relación con mi papá fue padrísima. La amé porque pude conocer un papá diferente y él pudo conocer un alma distinta, porque yo me fui chica, yo me fui a los 20 años de su casa. Entonces, antes de esos 20 años yo era un desastre. Entonces, pues no le cuentes. Y los otros 15 años nunca hablaba. Entonces era como, pues no conocía a Alma y yo no conocía a mi papá. Yo no tenía esa relación que tenía mi hermana con mi papá. Y mi papá era, hasta ahí. Llegaba mi papá a cenar y yo me iba. O sea, era como esa dinámica, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, de repente, con el negocio, con las cosas, yo he sido como más, tienes que ser
intencional con tu papá, tal cual tienes que ser intencional con Dios, Alma. Uh-huh. Entonces, pues ya voy a intencionar con mi papá. Y mi papá me empezó a dar esa apertura de escucharme. Y entonces me doy cuenta que no era mi papá, que era Alma no permitiendo que su papá se acercara. Era Alma no permitiendo que su papá la amara. Alma, porque es muy importante saber cómo las personas te demuestran amor. Uh-huh. Y también cómo tú lo das. Y yo no lo permitía. Entonces cuando me doy cuenta esa vez, me regreso y estaba mi mamá y mi papá en la oficina, y le digo, mamá, me regala 5 minutos. Se sale, y entonces cierro la puerta y le confieso. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer cambios en mi vida y mi papá me hace libre. Mi papá me dijo, no más, no vuelvas a ir. No tienes que volver a ir como a los compromisos de siempre, en donde tu alma estaba inquieta, literal. Guau, Alma. Y entonces mi padre terrenal me hace libre. Uh-huh. Y yo decido ser libre. Wow. Y entonces esto pasa, ¿verdad? Y hay un cambio. Y entonces así fue como rompí el silencio, y hoy estoy rompiendo el silencio de una forma social, ¿se puede llamar? Sí, más exponencial. Más exponencial, uh-huh. A tomarme vulnerable ante la situación, buscando que lo que yo viví o que yo pude hacer sea de bendición para más personas, ¿no? Sí. Porque pues también esa es la finalidad del programa, que queremos tener, que más personas nos puedan escuchar, y si bien no quedarnos aquí, sino tener un crecimiento de decir cómo te puedo ayudar. Necesitamos mucha información, necesitamos hacer muchas cosas, pero creo que lo primero que tienes que hacer es tener una convicción por querer hacer cambios. Y entonces vienen muchas bendiciones. Totalmente, Almita. Sí. Y les digo muy seguido, ¿no?, a las chicas que conozco sobrevivientes, que es como si tuviéramos un pastel, y el pastel somos todas las mujeres y hombres que hemos vivido un abuso, ¿no? Y entonces ese pastel se va haciendo como en rebanadas más pequeñas conforme tú vas avanzando en el proceso. Y entonces cada vez es menos el porcentaje de personas que llegan a un camino más adelante, porque a lo mejor y te trabas en romper el silencio, porque yo pues no puedo decirle a mi familia, y de esa manera entonces como que nos quedamos viviendo en el mismo patrón como de temor en las fiestas, ¿no? En las reuniones, en las navidades, en donde tú sabes que ahí está tu agresor, y como que con qué cara uno va y lleva ya a sus hijos a un entorno en donde tú sabes de primera mano que es un entorno inseguro. Entonces, de verdad, Almita, que escucharte, tu proceso, me hace admirarte todavía más y saber que tú sigues como en ese camino, ¿no? De sanidad, de crecimiento, de libertad, de que, ok, tomo un taller, pero ese es una buena manera de iniciar un camino, ¿no? No es todo. Y tú lo has hecho de una manera padrísima, asombrosa, y has tomado los retos, Almita. Porque una vez escuché una frase que dice, una convicción no es nada hasta que te cuesta algo. Y definitivamente a ti te ha costado pues salir demasiado de esa zona de confort, de ir a hablar con personas que no sabes cómo va a ser su reacción, de dar pasos de fe, pero creo que Dios te ha sorprendido de una manera increíble al hacer tu caso a esos pasos que debes de dar, y por consecuencia recibir esa libertad que pues tú cada vez experimentas más. Entonces, y una responsabilidad que no sabías que tienes. Así es. Porque yo nunca me imaginé que yo cargaba con una responsabilidad, hasta que ese día, hablando con el papá de mis hijos, hablamos por teléfono y le dije, ¿qué crees? Justamente más tarde. Y me dice, ¿qué? Le digo, le acabo de decir a mi papá. ¿Qué cosa? Y yo, le acabo de decir a mi papá. ¿Qué cosa? Porque ya no quería ir a Navidad. Porque obviamente él sabe. O sea, claro, yo tengo una relación cordial. Entonces, y me dijo,
o sea, yo lo escuché que se le quebra la voz y dijo unas palabras que a mí me impresionaron. Y me dijo, ¿no sabes qué acto de amor más grande has hecho por nuestros hijos? Así. Y yo callada. Y entonces empiezo a llorar, levanto la mirada y los niños estaban corriendo en el parque. Cosa que yo no hacía, a mí no me gustaban los columpios. Y él me dijo, Alma, has bendecido no solamente a nuestra generación, sino que has roto con una cadena generacional. O sea, de generaciones, de nuestras generaciones, Alma. O sea, has hecho libre a tus generaciones y a las generaciones de nuestras generaciones. Y yo le dije, abrazo esa palabra y quiero vivirla, y quiero verla, y quiero que sea así, ¿no? Porque al final esto es generacional. Totalmente. Y qué fuerte que yo pueda poner esta responsabilidad en tus hombros y decirte, eres responsable de tus generaciones. Y de que si no hablas, si no rompes el silencio, esto puede continuar. Pero acompañada es más fácil. Así es, totalmente, Almita. Me encanta esto que estás diciendo y sí, romper el silencio es como si nos devuelven las riendas de nuestra vida. Que nunca tuvimos, ¿vale? Que nunca tuvimos, sí. O sea, las ponen en el lugar correcto, ¿no? Sí. Y nosotras tener ese dominio como de decir, ya basta, o sea, basta de generaciones de abuso, porque cuando estás viendo a mujeres que han vivido abusos, y tú escarbas en nuestras generaciones, en cada una hay abuso. Entonces, con esto, con el romper el silencio, estamos haciendo mucho más pequeña esa probabilidad y ese porcentaje de que a nuestras generaciones les vuelva a pasar y que vuelvan a transitar por el camino del abuso. Entonces, Almita, me encanta. Quisiera que para ir terminando, pues no sé si quieres decir algo último, dejar como tal vez con una esperanza, con una tarea que nos encargue. ¡Qué miedo! Sí. Hay un versículo, Dios no es tan audible conmigo, pero sí habla mucho conmigo a través de versículos, y Dios me dio hace 6 años una palabra, primera de Salmos, Salmos 1:3, donde dice que serás como agua, serás árbol plantado al lado de ríos que en su momento daba fruto. Esa era mía y la adopté, y durante muchos años he trabajado y yo la veo y digo, sí, estoy al lado de corrientes fuertes, sí, pero aquí sigo parada y en su momento voy a dar fruto, y creo que 2024 ha sido un año de frutos y 2025 así lo va a ser. Pero Dios dio una palabra totalmente diferente a inicio de año, y a mí me dio otra, y esta lo encuentras en Jeremías 29:11, y dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios me dio esta palabra este año, y yo tengo esperanza en que Dios va a sanar mi corazón y va a hacer cosas extraordinarias, y que Él va a cumplir todos y cada uno de los anhelos de mi corazón, porque Él lo ha hecho y lo ha hecho palpable, pero no solamente para mí, sino también para ti. Y yo no voy a abrazar una palabra que es para todos. El futuro y la esperanza está desde tus proyectos personales hasta tus proyectos profesionales y de tu familia. Entonces, yo te invito a que si estás escuchando este mensaje, no creo que sea de casualidad. Yo creo que no es casualidad que hayas llegado hasta este punto y te hayas aventado todo lo que dije. Sino que es porque Dios tiene una esperanza para ti, y esta palabra hoy no es para mí, es para ti y para mí y para todas aquellas personas que aún la tengan, y que si no la tienes, no es porque no la quieras, es porque aún no sabes que existe algo más. Atrévete a probar una nieve de limón. Atrévete a probar una nieve de fresa. Atrévete a probar una libertad plena y un amor genuino, inmerecido. Inmerecido. Totalmente. Porque no lo merecemos, ¿vale? Yo digo, a través de los años he cometido muchos errores de los cuales tal vez nunca fui consciente, pero ahí están. Entonces, y aquí sigo. Ahora, no porque te hayas equivocado quiere decir que no
tengas el derecho de ser libre. No porque hayas pecado, no porque tú digas ni siquiera conozco de Dios, porque tal vez tú me estás escuchando y ni siquiera conoces de qué estoy hablando, pero acércate, no estás sola, porque hoy decidimos hablar para crear una comunidad. Esa comunidad de acompañamiento, de bienestar y de amor, lejos del juicio y lejos de esa parte de decir no puedes. Ahora, el abuso no tiene que decir no hay tamaño, no hay tamaño y no hay un juicio. O sea, eres tú y tu situación y entonces vamos a seguir al siguiente paso. Totalmente, me encanta. Y sí, creo que esa es la esencia, ¿no? El que tú nunca te sientas solo. Si estás escuchando o si nos conoces también, ¿no? O sea, cuando hay vulnerabilidad, entonces la gente responde con vulnerabilidad. Y a lo mejor hay gente que no sabía que era sobreviviente, se va a acercar contigo y te va a decir, no inventes, Almita, wow. Y entonces, de esa manera podemos entender como nadie el dolor del otro. Entonces, totalmente queremos decirte que no estás solo, que no estás sola y que si nosotras pudimos, ¿no? Con ese romper el silencio, con romper cadenas que por generaciones veníamos cargando, tú también puedes y pues estamos juntos en esto, somos un equipo y una comunidad de sobrevivientes de abuso. Entonces, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti por tu paciencia y por tu amor y por todo lo que Te quiero mucho, gracias por tu valentía, de verdad, porque nos enriquece a todos. Pues entonces, aprendí de la mejor. Te quiero. Yo a ti. Entonces, pues bueno, Almita, di cómo te pueden encontrar en tus redes por si alguien dice, tengo que hablar con ella. En Insta estoy como Alma P. Morado. Nos encuentras en Conecta también con la radiodifusora, nos escuchas los lunes. Si te interesa, búscame. Mi número de celular es 4445-729420 y si no, por el medio de redes de Vale, pídele mi número. Para mí va a ser un gusto acompañarte en el proceso y pues estamos para servir a Dios y entonces estamos para amar, servir y alcanzar a todo aquel que se deje. Sí, así es. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.